Muy buenos días, que el Eterno les bendiga grandemente. Les saludamos desde la nación ecuatoriana, la ciudad de Ambato. Que la paz y la gracia de nuestro Padre y de nuestro Salvador Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean ustedes muy bienvenidos a la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Les saluda el pastor y profesor del Nuevo Testamento, Juan José Muro. Y el día de hoy queremos dar una clase en vivo sobre la doctrina de la Cristología. Queremos saludar a todos los señores ministros que nos escuchan en el Ecuador, en todo Sudamérica, en Centroamérica, Norteamérica y Europa. Para nosotros es un honor muy grande su presencia dentro de la Escuela de Teología Bíblica. También saludamos a todos nuestros hermanos en general y damas y caballeros que también nos ven ahora y también en diferido. Tengan ustedes la amabilidad de acompañarnos a orar a Dios. Pueden cerrar vuestros ojos. Señor, Dios Todopoderoso y eterno juez de toda la tierra, usted es el Dios Espíritu e infinito e inmutable. Usted es la sabiduría y usted es nuestro Padre muy amado. Y esta mañana, eterno Dios, queremos acercarnos a usted a través de la segunda persona de su divinidad, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Padre bendito, en esta escuela de teología bíblica reconocemos, Jehová Dios, que usted es soberano y que la gracia salvífica no es por obras para que el hombre se gloríe, sino conforme dice la Biblia, que la gracia salvífica es a través de la fe en el Señor Jesucristo y en la obediencia a la palabra. También en esta escuela de teología bíblica reconocemos las tres autoridades neotestamentarias. El Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, su amado Espíritu Santo, el inspirador de la Biblia, el vicario de Cristo y el pastor de la iglesia. Y la Biblia, el libro hiperdimensional, el libro por antonomasia, el libro de los libros, es la palabra que todo creyente debe de conocer para aprender la doctrina, para aprender cómo conducirte, es la palabra de fe. Bendito gran Dios, después de reconocer las autoridades neotestamentarias, queremos orar por todos sus ministros, todos los señores ministros, Padre. Queremos clamarle a usted por ellos, por sus matrimonios, por sus hijos y por sus ministerios. Bendito Padre, también queremos clamarle a usted por toda la audiencia que nos ve directamente y en diferido a través de la televisión cristiana. Padre eterno, Padre hermoso, para nosotros es un honor muy grande poder ser instrumentos suyos para glorificar a su Hijo, el Señor Jesucristo. Amado Dios, vamos a dar otra clase en vivo sobre la doctrina de la Cristología. Bendito Padre, soberano Dios, le ruego a usted que mientras que nosotros estemos educando hasta el final de la enseñanza, nosotros nos hagamos muy pequeños, a tal punto que podamos desaparecer, para que el nombre y la persona gloriosa del Señor Jesucristo sea exaltado en su totalidad. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Entonces, queridos hermanos, damas y caballeros, preciosos pastores que nos ven por la televisión cristiana, les saludamos desde el Ecuador, desde la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato, y vamos a dar otra clase en vivo sobre la cristología. Y en esta oportunidad estamos con dos hermanos, el hermano Walter y la hermana Mary. Y para eso vamos todos al Nuevo Testamento, al cuarto evangelio de la Biblia. Y vamos a leer el evangelio según Juan. ¿Por qué según Juan? Porque en el griego original, mi hermano Walter, no aparece el evangelio de Juan, sino el evangelio según Juan. Y tenga usted el honor de leer el capítulo 1, versículo 14, en la traducción Reina Valera 1960. Amén, pastor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, pastor. Muchas gracias, mi hermano Walter. Ahora vamos a leerlo en la traducción viviente, NTV. Vamos a leerlo, mi hermana Mary. Amén, pastor. Dice así: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria y la gloria del único Hijo del Padre. Muchas gracias, mi querida hija Mary. Y ahora entonces vamos a aprender sobre la cristología. El día de hoy voy a hablar un poco sobre la vida humana de Dios. El Dios eterno se hace hombre y comienza una hermosa historia de este Dios eterno dentro de la historia de la humanidad. Yo diría que por la encarnación comienza la historia temporal de Dios hecho carne o en carne humana. Es una frase un poco extraña y a veces un poco difícil también de entenderla. Porque ¿cómo podría comenzar una historia temporal de alguien que es eterno? No existe historia, por ejemplo, de la eternidad de Dios, pero la historia comienza cuando crea al hombre. Cuando Dios se hace hombre, el Dios infinito, el Dios de gloria, entra en el espacio, entra en el tiempo de su propia creación por medio de su propia humanidad. Y se puede contar la historia desde el cero, por ejemplo, en adelante, de la naturaleza humana del Hijo de Dios. Es un poco complicado esta historia humana, amados hermanos. Es complicada el vincularlo con la realidad de una persona divina. Como comparar la eternidad con temporalidad. O cómo comparar historia con no historia. Dios como Dios no tiene historia, porque no puede medirse a Dios. Dios es siempre el mismo. Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios es inmutable, Dios es eterno y tiene atributos incomunicables. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnisapiente, Dios es omnipresente. Por lo tanto, ¿cómo este Dios puede venir al mundo de los hombres a hacerse un Dios temporal? Léame de nuevo, por favor, el versículo 14. Amén, pastor. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, pastor. Y el versículo 1 lea. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algo importante. Dios como Dios no tiene historia humana. Como les dije, no se puede medir. Dios es siempre el mismo. Por eso Él es el inmutable, el yo soy. Pero en cuanto a la humanidad de Dios, no es así. Dios en la humanidad es la historia de Dios en el tiempo del hombre. Aquí comienza a contarse desde su concepción, desde su nacimiento, desde su crecimiento, desde su desarrollo, desde su muerte y desde su glorificación. Y la historia de ese hombre glorificado persiste, amados hermanos, perpetuamente. Y así nosotros, o mejor dicho, así podemos ver cómo el Dios eterno viene a la historia para tomar al hombre de la historia y llevarlo a la eternidad de Dios. La fe cristiana exige necesariamente creer que el Hijo de Dios es un hombre. Esto es doctrina fundamental. Cuando hablamos de doctrinas fundamentales, son doctrinas que aparecen en la Biblia y que están entretejidas, que hablan de la gracia salvífica. Voy a leerles la fórmula del credo del concilio de Calcedonia y vamos a analizarlo un poquito. El concilio de Calcedonia es un concilio de la historia de la iglesia que tuvo lugar en el año 451. En ese concilio de Calcedonia se hace una definición de fe. No es que la iglesia establezca la definición de fe, sino que toma para decir esto es lo que creemos. Y el escrito del concilio de Calcedonia dice así literalmente: siguiendo pues a los santos padres, es decir, aquellos de donde se procede la enseñanza de la fe. Quiero decirte algo, que hay frases en la expresión de este concilio de Calcedonia que nos van a llevar a llamar mucho la atención. Siguiendo pues los santos padres. Esto nos llama mucho la atención. No estamos hablando de la doctrina del catolicismo romano con los curas, como le llaman los feligreses de esta religión tradicional, padres a los que lideran estos templos. No estamos hablando de eso. Cuando dice, pues los santos padres, es decir, aquellos que nos han enseñado doctrina desde el tiempo apostólico en adelante. Por ejemplo, los apóstoles neotestamentarios, los verdaderos apóstoles del Nuevo Testamento, los únicos apóstoles que formaron el colegio apostólico del Maestro Divino. El último de los apóstoles escribientes fue el apóstol Juan, que fue el autor humano inspirado por la tercera persona de la Trina Deidad, que escribió el libro de la Revelación o Apocaliptus en el griego o Apocalipsis. Pero el último de los apóstoles del colegio apostólico del Maestro Divino
fue aquel que dijo que había venido como un abortivo porque era el último, el apóstol Pablo. Pero después, mi hermano Walter, después de los apóstoles de la Biblia, cuando se cerró el canon de las Santas Escrituras con el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, vinieron lo que se llaman los padres apostólicos. Y eso es lo que habla el Concilio de Calcedonia. Al referirse padres apostólicos, está diciendo los que vinieron después de los apóstoles, enseñando la misma doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. No es que estaban enseñando otras doctrinas. La doctrina de los apóstoles es la doctrina del Señor Jesucristo. Y después de los apóstoles, que vinieron los padres apostólicos, ellos seguían enseñando la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, entonces vuelvo a decir, los santos padres. Quiero recordarte que la historia eclesiástica se define, vuelvo a decirlo, como padres apostólicos y como padres de la iglesia. Los padres apostólicos eran aquellos hombres que han estado en contacto con los apóstoles y enseñaron las verdades bíblicas fundamentales. Y los padres de la iglesia son aquellos que siguieron a los padres apostólicos enseñando y estableciendo las expresiones, mira, de la doctrina fundamental. Una de las cosas que es necesario de que la iglesia conozca y que carece en muchos concilios, y lo digo con mucho respeto y con mucho dolor en mi corazón, es la falta del conocimiento de la doctrina. Pero bueno, siguiendo pues a estos maestros, los santos padres, enseñamos, dice el Concilio de Calcedonia, que hay de confesarse a un solo y el mismo Hijo de nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en su divinidad, sigue diciendo el concilio, y el mismo perfecto en humanidad. Notemos que la base de fe del año 400 de la iglesia cristiana es que el Señor Jesucristo es tanto Dios como hombre, perfecto en deidad y perfecto en humanidad. Quiero explicar un poquito. El Concilio de Calcedonia, hace 430 años atrás, ellos confirmaron que el Señor Jesucristo, mira qué importante, es perfecto en su divinidad y es perfecto en su humanidad. Ellos confirmaron lo que el apóstol Juan en el Evangelio de Juan lo dice, que el Señor Jesús es Dios hecho carne. Sigue hablando este concilio de Calcedonia y dice así: Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre, y para que no haya duda de esa humanidad, Dios verdaderamente hombre de alma racional, es decir, un alma como la nuestra, un alma de cuerpo humano. Sí,
consustancia con el Padre en cuanto a la divinidad. Está diciendo entonces que Cristo, Dios hecho carne, un cuerpo humano perfecto en humanidad, pero perfecto en divinidad. Y en esa divinidad, el Señor Jesús, hecho carne, es coeterno con el Padre, es coigual con el Padre en su misma sustancia, en su misma esencia. Es un solo Dios en tres personas. ¿Qué los hace igual? Su sustancia, su naturaleza, sus perfecciones. Eso es lo que hace que el Hijo hecho carne sea igual que el Padre. Sigo leyendo esta escritura del Concilio de Calcedonia y dice así: y el Señor Jesús, el mismo consustancial con nosotros en cuanto a humanidad. Es decir, de la misma sustancia y de la misma naturaleza de los hombres. Semejante a nosotros, menos en el pecado. Yo quiero agregar a este concilio de Calcedonia. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la impecabilidad del Señor Jesucristo. La palabra impecabilidad significa que es imposible que Jesús peque. Y esto es algo importante que desconocen aquellas religiones y aquellas sectas que niegan la divinidad del Señor Jesús como Dios. Sigo hablando lo que dice la escritura del Concilio de Calcedonia. Semejante a nosotros, menos en el pecado. Y citan Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la doctrina de la impecabilidad. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad. Yo quiero agregar a lo que dice el Concilio de Calcedonia. Cuando Hebreos 4:15 dice, pero sin pecado, engendrado del Padre, acá, señores de sectas y de religiones que niegan que el Señor Jesús es Dios, en el griego literal no está hablando de generación. Léame por favor esa parte del libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, parte B, que dice, sino uno que fue tentado, ¿qué dice? A ver, pastor. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A ver, pastor. Esta palabra, engendrar, no significa generación, sino significa eterna comunicación de vida. En el griego literal, pero sin pecado. Eterna comunicación de vida del Padre desde antes de los siglos en cuanto a divinidad. Hay una diferencia porque en el lenguaje de la Real Academia Española, para nosotros engendrar es linaje, producir. Pero
en el dialecto griego en el cual fue escrito el Evangelio de Juan, acá la palabra engendrar significa eterna comunicación de vida. Porque el Señor Jesús es coigual, coeterno, tiene la misma sustancia del Padre, tiene la misma perfección del Padre, al igual que lo tiene el amado Espíritu Santo. Procedente de la primera persona, se extiende esta procedencia a la segunda y de ahí a la tercera. No quiere decir que el Padre haya engendrado un día a la segunda persona de la deidad, cuando la segunda persona no existía. Por favor, no está hablando el versículo 14 del capítulo 4 del libro de los Hebreos de origen, sino de comunicación de vida. Léamelo completo, mi hermano Walter, en la Reina Valera 1960 y después, hijita, en la Nueva Traducción Viviente. Y escuchen bien, señores testigos de los sábados. Lean. Amén, pastor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén, pastor. Fue tentado como hombre en la perfección de su humanidad. Pero ahí viene la diferencia en él con nosotros. Sin pecado. Él es Dios hecho carne. Él no tenía la naturaleza caída que tiene usted y yo. Léame el versículo 15, mi hermana Mary, en la NTV. Amén, pastor. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Sin embargo, él nunca pecó. Cuando habla de engendrar, vuelvo a explicarlo, en el original griego, en el literal de la gramática griega, está hablando de comunicación eterna de vida. Comunicación eterna de vida. Y el mismo por los últimos y por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de la Virgen María. La Virgen María, Miriam, Alma en hebreo, una doncella, una señorita. Mira qué interesante lo que es el desarrollo de la lengua hebrea al referirse a través del profeta Isaías. Cuando habla de esta virgen, de esta doncella, Alma, está hablando de una señorita de unos aproximadamente 16 a 17 años, virgen científicamente, pero también una señorita decorosa, una señorita que tenía principios y que tenía los valores de la Biblia. De ahí fue concebido la segunda persona de la Trinidad. Ahora, sigo leyendo lo que dice el Concilio de Calcedonia. María
virgen, madre de Dios en cuanto a humanidad. Es importante conocer por qué la religión tradicional, la católica apostólica romana, habla de una manera. Nosotros los cristianos debemos de estudiar y conocer la historia para nosotros defender la fe como el apóstol Pedro lo demanda, con un espíritu de mansedumbre, entendiendo primeramente nosotros la doctrina de la cristología para poder enseñar a otros y así poder nosotros llegar a esa razón equivocada, por ejemplo, de la religión tradicional o de sectas. Cuando el concilio de Calcedonia dice, María, Virgen, Madre de Dios, en cuanto a humanidad, no está hablando Madre de Dios en cuanto a eternidad. Porque el Dios eterno no tiene madre. Pero el Dios eterno, hecho carne, sí tuvo una madre. Y el Señor Jesús, perfecto en humanidad, perfecto en divinidad. Más adelante lo voy a explicar. La trayectoria posterior como consecuencia de esta frase del concilio de Calcedonia, al decir que María, Virgen, Madre de Dios, en cuanto a humanidad, escúcheme bien, resultó un gran problema, porque elevó a María al nivel de ser corredentora y elevando a María, dándole un título que no le corresponde. Vuelvo a decirlo, cuando el concilio de Calcedonia dice que María es Madre de Dios, es Madre de Dios en humanidad, pero no en eternidad. Entonces, la religión tradicional católica agarra y dice que María es Madre de Dios. ¿Y qué hace el Vaticano? ¿Qué cosa hace la cátedra del Vaticano? Agarra y pone a María como Madre de Dios y eleva a María a un nivel de ser corredentora, al igual que el Hijo. Y eso es un grave error, porque María no es corredentora, ella fue madre de Dios hecho carne, solamente en su humanidad. Si nos entendemos, solamente en la perfección humana, pero no en la divinidad. Porque el Dios eterno no tiene madre. Y es por eso que la religión católica dice que María es corredentora porque es Madre de Dios. Y el Dios eterno e infinito e inmutable y espíritu no tiene madre. Pero el Señor Jesús, Dios en la segunda persona de su divinidad, sí tuvo una madre. ¿Y quién fue su madre? María. Y el nombre del Señor Jesús, Jesús, aparece 614 veces en los 4 evangelios. Y es el nombre que el Dios Espíritu
e infinito e inmutable, escogió para él mismo ponerse en su humanidad. El nombre Jesús, que aparece 614 veces en el Evangelio, Dios se lo puso al nacer, al crecer, irse a la cruz en su muerte. Y es por eso que después de los Evangelios ya casi no aparece el nombre Jesús, sino que aparece el nombre Cristo. El Cristo, en el griego, Jo Christos, que significa el ungido del Padre, el ungido de Dios. Y ya empieza a desaparecer el nombre Jesús. Vuelvo a decirlo, porque el nombre Jesús solamente fue puesto para el nacimiento, el crecimiento de la perfección de la humanidad, del impecable Cristo hecho carne, Dios hecho carne, hasta la crucifixión. Espero que estemos entendiendo. Quiero ser elocuente porque es importante que la asamblea cristiana aprenda la doctrina fundamental, la doctrina de la cristología. Ahora, los padres del concilio apostólico dijeron: Madre de Dios, en cuanto a Jesús, el hombre nacido de María, es Dios manifestado en carne. Quiero volverlo a explicar. Los padres apostólicos son aquellos que vinieron después de los apóstoles. Por ejemplo, Justino Mártir, Ireneo. Ellos agarraron y dijeron que María, Madre de Dios, en cuanto a Jesús, el hombre nacido de María, es Dios manifestado en carne. Por favor, entendamos con madurez. Sabemos que solo el Señor Jesucristo salva, pero tenemos que entender parte de la falta de entendimiento muchas veces de muchas personas que evangelizan y empiezan a oprimir, por ejemplo, a católicos cuando ellos no están entendiendo el concilio de Calcedonia. Pero tampoco los cristianos lo entienden. Y empiezan a evangelizar, pero sin una razón, sino oprimiendo. Y por lo tanto, el católico no llega a entenderlo. Pero el evangélico tampoco. Es importante, vuelvo a decir, que María, como dijeron, Madre de Dios, en cuanto a Jesús, el hombre nacido de María. Y ese hombre nacido de María, ¿quién era? Es Dios manifestado en carne. El Señor Jesús es Dios hecho carne. Y dice que habitó entre nosotros. Dios vino al mundo, a la historia del hombre, en un tiempo temporal. Y yo les pregunto, ¿el Señor Jesús es Dios? Sí. ¿Y quién era su madre? María. María. Pero no es que María sea la madre de Dios,
sino que era la madre de Dios manifestado en carne. Dios perfectamente humano. Ahí viene la impecabilidad del Señor Jesucristo. Ojo, el Concilio de Calcedonia no está aprobando de que María sea la madre de Dios en naturaleza divina. Y eso es lo que quiero esclarecer, señores católicos, y con todo respeto. El Concilio de Calcedonia, al decir esto, no está diciendo que María, la madre de Jesús, Dios manifestado en carne, este concilio no está hablando de que María sea la madre de Dios, sea la madre del Señor Jesús en la naturaleza divina. Pero este concilio le llamó así porque en este tiempo habían demasiados que negaban la humanidad y la deidad de Jesús. Lo que el concilio está diciendo, que el hombre Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne. Teológicamente se le llama la encarnación de Cristo, o también se le llama la unión hipostática. Yo tengo una frase muy práctica. Todos aquellos que no conocen la historia terminan repitiendo como loro lo que otros también no conocen y se vuelven, con todo respeto, ignorantes de un tema. Y así no podemos evangelizar. Todos aquellos que no conocen la historia terminan repitiendo los mismos errores del pasado. Y es por eso que es importante conocer la historia para nosotros poder defender la fe cristiana de una manera correcta delante de Dios, delante de nosotros, como heraldos, como mensajeros, como embajadores o como señores ministros, pero de una manera correcta. Nosotros no tenemos por qué ofender al prójimo. ¿Por qué humillar al prójimo? Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como tú mismo. El que yo combata la fe evangélica contra un expositor de la teología católica, no significa que yo lo voy a humillar. Pues nosotros en la escuela de teología bíblica no hacemos eso, sino que tenemos que prepararnos correctamente para defender correctamente la doctrina opositora, la doctrina hereje. Hay un apologista, el señor George McDowell, y él estuvo defendiendo la fe evangélica frente a árabes musulmanes. Y estos hombres nunca intentaron hacerle daño al apologista del señor George McDowell, porque este hombre, muy preparado, nunca los ofendió, sino que defendió la palabra de Dios a una altura muy alta. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Dejar de maltratar al prójimo, diciéndoles que son hijos del diablo tales por cuales. Y mejor es prepararse de una manera correcta para poder ayudarlos a ellos
a que conozcan la doctrina de la salvación, que es la doctrina de la soteriología. La palabra soteriología, la palabra soter, significa salvador. Y la palabra logía significa discurso, tratado. La doctrina de la soteriología significa el discurso, el tratado, la enseñanza o la razón de un salvador en la Biblia. No es María, no es Guadalupe, no es Montserrat la que salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero el griego literal no dice si no es por mí, sino dice a través de mí. Vuelvo a decirlo. El griego literal en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que dice el griego, a través de mí. No es Guadalupe, no es María. Lo que queremos de decir es que si queremos combatir nuestra fe, tenemos que estudiar, tenemos que investigar, tenemos que conocer. Para combatir a un teólogo o la teología católica apostólica romana, tenemos que saber qué es lo que creen ellos en la Trinidad y por qué creen de esa manera o por qué ponen a María como Madre de Dios. María es la Madre del Señor Jesús, Dios manifestado en carne. Ahora, dejemos la carta del Concilio de Calcedonia el día de hoy y quedémonos hasta aquí. Amén. Para nosotros es un honor muy grande poder haber participado en este extracto de una historia que se llama el Concilio de Calcedonia, donde la religión católica se apoderó de una frase que ellos llamaron a María la Madre de Dios. Y ella es la Madre de Jesús, Dios manifestado en carne. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan un excelente día. Gracias a todos los señores ministros de la palabra que están en la televisión cristiana en este momento y en diferido, y a todos los hermanos en general. Amén. Oye, pastor, dice acá, ¿quiere finalizar el video? Finaliza.